¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Cristian Jesús Hernández Maqueda, alumno de la Facultad de Ingeniería del Campus San Juan del Río por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en el video de hoy les explicaré cómo es que funciona la ley de Boyle y sus principios. Esta ley nos dice lo siguiente: la presión absoluta de un gas confinado en un recipiente varía en forma inversa a su volumen, cuando la temperatura permanece constante. Vamos a desglosar a continuación un poco este enunciado. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si mantienes todo lo demás constante, ¿qué quiere decir? La temperatura y la cantidad de gas, y solamente elevas la presión de ese mismo gas, su volumen va a disminuir. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Por lo que si se aplica la presión, si se aplica una determinada presión a un gas, obviamente dentro de algún contenedor que impida que se escape, se logrará que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Por otra parte, recordando cómo es un gas, o más bien el comportamiento de un gas, sabemos que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas es mínima, haciendo que éste se comporte de forma errática e inclusive de forma violenta a nivel molecular. Este sería como su comportamiento si tuviéramos un gas dentro de un contenedor que impida su movilidad hacia el exterior. Entonces nosotros, al ejercer presión en ese gas, ya sea por ejemplo, siendo un contenedor que en una de las caras fuera un cilindro, ese cilindro al ejercer una presión para reducir el volumen, eh, el volumen del gas, del espacio donde se almacena, bajará, pero la presión irá incrementando. Imaginemos un contenedor rígido que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicamos el contenedor, lo que hará es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión será mayor. Si se mantiene siempre la misma cantidad de partículas de gas, pero ahora se agranda el tamaño del contenedor, habrá menos condiciones contra las colisiones contra las paredes del contenedor. Esto implicará que existirá una menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa entre la presión y el volumen, determinándola como una ley de los gases. Esta ley sostiene que para una cantidad de gas a una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, Boyle encontró esta proporción, que la presión era inversamente proporcional al volumen. O expresado en otros términos, que la presión era igual a una constante de proporcionalidad K dividida entre el volumen. O visto de otra forma, que la multiplicación de la presión aplicada a determinado volumen nos va a dar una constante de proporcionalidad K. De manera frecuente la ley de Boyle es usada para comparar dos situaciones. Tenemos una antes y una después. O visto de otra forma, tenemos un estado inicial y un estado final.
En estos casos podemos decir que la presión del estado 1 por el volumen en el estado 1 es igual a una constante. Y para el estado después, o el estado número 2, vamos a tener lo mismo. La presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 va a ser igual a esa misma constante. Por lo cual podemos llegar a la expresión siguiente, la cual relaciona estos dos estados. Así, esto es aplicable a ejercicios, ya que al tener una presión inicial con un volumen inicial y tener alguna de las dos variables, más bien alguno de los dos valores finales, ya sea la presión 2 o el volumen 2, podemos determinar mediante esta ecuación o mediante esta relación el otro valor, ya sea de presión o volumen. Ejemplos como este podría ser el mismo cilindro. Este cilindro lo podemos asociar a una jeringa, como la que tengo aquí. En este caso es una jeringa pequeña. Esta jeringa tiene esa asimilación, tenemos lo que es el émbolo. Si nosotros tenemos un espacio de un volumen de 3 mililitros y pensando que estamos a condiciones de una atmósfera, que es la que existiría aquí, y nosotros tapáramos el orificio por el que en este caso iría la aguja con alguna goma, algún otro elemento, un elemento plástico, pero en este caso lo taparé con el dedo. Nosotros tenemos una presión y un volumen dentro de la jeringa a una temperatura constante, obviamente, y el volumen y la cantidad de aire dentro de la jeringa va a ser la misma. Nosotros, al ejercer presión, estamos reduciendo el volumen, pero la presión dentro del cilindro va a ser mayor, y nosotros podemos seguir ejerciendo presión lo más que se nos pueda permitir. Obviamente hay puntos en los que se necesita obviamente una aplicación de fuerza mayor, pero se demuestra el principio. En este caso, si se puede observar, el émbolo regresa por sí solo, ya que se genera una presión dentro de la jeringa que hace que se regrese a su estado inicial que se encontraba. Muchas gracias por todo.